pymes, ¿sí? Porque yo tengo una obsesión y es que se exporte más, un poco compartida con todos los que me precedieron, ¿no? Que Argentina pueda exportar más, hay muchísimas oportunidades. Hoy a la mañana Leandro presentó algunos números y se comparó con España, ¿no? Y no los comparó con un país que a mí me gusta mucho compararnos, nos deja bastante mal parado, pero que es Costa Rica. Si nosotros exportáramos lo que exporta Costa Rica, tendríamos lo que exporta Costa Rica per cápita, tendríamos las exportaciones de España, ¿sí? Estos más o menos 78.000 millones de dólares. Entonces lo podemos hacer. Justamente Costa Rica es un país en el que se han hecho todas esas buenas prácticas en materia de política, muchas de las cuales son las que se comentaron recién, por ejemplo, esto de la interacción público-privada para atraer inversiones, ¿sí? Las políticas de desarrollo del capital humano, el desarrollo territorial, etc. Y mi contribución siempre está en tratar de impulsar a que las pymes se animen a salir al mundo en este sector. Y justamente la economía del conocimiento es un sector que es global. Y en todo el mundo, pero en Argentina lo vemos muy claro, es muy fácil internacionalizarse desde etapas muy tempranas de la empresa, ¿sí? O sea, tiene los costos, los esfuerzos que se necesitan para internacionalizarse son más limitados que los que hay en otros rubros. Entonces, por eso es que me voy a focalizar en esto, ¿sí? de la exportación, la exploración de mercados para exportar servicios, ¿sí? Bueno, la presentación está organizada en 3 partes. Primero, la elección del mercado. Algo que yo trabajo mucho con empresas chicas y siempre dicen, bueno, yo quiero exportar. ¿A dónde? No sé, a cualquier lado. Entonces empiezan a buscar oportunidades, ¿sí? dispersas, y la verdad es que se hace muy difícil porque sin un rumbo claro no hay muchas posibilidades de éxito. La segunda parte es la definición y el análisis del mercado. Una vez que tomamos conciencia de que no da lo mismo ir a cualquier lado, hay que elegir a dónde ir, ¿sí? Y esto no es fácil. Y muchas veces cometemos errores cuando hacemos esto, ¿sí? Bueno, y después unas pequeñas conclusiones. Bueno, ¿cómo definimos el mercado? O sea, el primer error, como les decía hace unos minutos, es querer salir al mundo sin un rumbo determinado, ¿sí? Si uno empieza a tratar de explorar posibilidades por todos lados sin hacerlo, digamos, de manera sistemática o con un buen análisis, se corren muchos riesgos, ¿no? La dispersión de esfuerzos tiene un costo alto, no sé, uno tiene que viajar, por ejemplo, a eventos en todos lados sin focalizar en seguir a los eventos correctos en el lugar correcto. Esto tiene un costo muy alto, ¿sí? Y hay un despilfarro de recursos justamente por la falta de foco. Otro error frecuente es decir, bueno, voy a ir a los mercados más grandes, ¿no? Entonces, acá tenemos los principales importadores mundiales de servicios basados en conocimiento, ¿sí? O los principales en América Latina, y también un error muy común es pensar que, bueno, voy a un mercado que es grande y ya, ¿sí? Bueno, Estados Unidos. Que por ejemplo en ciertos sectores es el primero, a nivel mundial es el segundo, o Irlanda, sin tener en cuenta, por ejemplo, las cuestiones impositivas que inflan el dato de Irlanda, ¿no? O pensar, por ejemplo, que Brasil, ahí que me perdone, Santos está por acá, pero decir, bueno, Brasil porque es grande, porque está en el Mercosur, seguro que vamos a hablar de fútbol y hacemos negocios. Sí, claramente Brasil es un mercado hiper complejo para servicios, está lleno de barreras y es mucho más difícil incluso que exportar a otros mercados como puede ser Estados Unidos, ¿sí? Entonces, no basta con ver, por ejemplo, el tamaño del mercado, tenemos que, perdón, le faltaba ver cuáles son, no, me está pasando la diapositiva acá, ver cuáles son, se tildó acá, no sé si, ahí está. Bueno, sí. El segundo error es elegir el mercado sin investigar, ¿sí? Esto que les decía recién, por ejemplo, elegir un mercado porque es grande, ¿sí? O porque está cerca. Y esto implica riesgos, ¿sí? Por ejemplo, o sea, riesgos financieros, ¿no? De invertir en algo que no es rentable,
Un problema súper frecuente es que las empresas chicas no se informan bien sobre la doble imposición, entonces hacen una exportación, al momento de cobrar reciben, no sé, 30% menos de lo que creían, ¿sí? por esa retención que no tuvieron en cuenta. Puede haber problemas de cobro, ¿sí? También riesgos comerciales, por ejemplo, meterse en un mercado que ya está saturado, ¿sí? no conocer bien la competencia, no identificar bien las barreras. Algunos errores que pueden ser, ¿sí?, de carácter estratégico, esto de dispersar los esfuerzos, desatender el mercado interno, ¿sí?, por ir al exterior. Y otra posibilidad es, por ejemplo, posicionarse en un segmento que no es el que nos gusta. Por ejemplo, quedar encasillados como un proveedor barato. Esto es algo también muy frecuente en empresas que recién empiezan, que creen que porque son baratas tienen una ventaja competitiva, primero en un país donde suele haber mucha volatilidad cambiaria, en un momento barato, en otro momento no lo es, y apenas aparece alguien más barato, se terminó la ventaja, ¿sí? Entonces, eso es un error también muy común. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Bueno, que el costo de no analizar el mercado es mucho más alto que el de investigar. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hacemos? Para poder elegir un mercado tenemos que hacer un proceso de focalización estratégica, ¿no? Primero elegir el país, ¿sí? Después tenemos que tener claro que no todos los clientes en un país son iguales, entonces tenemos que definir a qué vertical vamos a ir, por ejemplo, a qué sector de actividad, a qué región. Esto es típico de empresas que dicen, quiero exportar a Estados Unidos. Bueno, Estados Unidos es gigante, ¿a dónde quieren ir? Por ejemplo, una empresa de software de gestión. Software de gestión se puede usar en cualquier rubro de actividad, ¿sí? Se puede usar en cualquier lugar. Bueno, ¿a dónde lo quieren exportar? No es lo mismo ir a Texas que ir a Minnesota. No es lo mismo exportar software de gestión para comercios que para una empresa de energía. Entonces hay que focalizar, ¿sí? Después el cliente. Esto de definir el segmento es fundamental, ¿sí? Es fundamental para poder minimizar los costos de la internacionalización y tener mayor probabilidad de éxito. ¿Cómo definimos el mercado? Esto tiene mucha dificultad en servicios porque no tenemos buenos datos, ¿sí? Todos estos datos que estuvimos viendo a lo largo de la mañana están flojísimos de papeles. No por un problema de Argentina en sí, sino porque es muy difícil medir bien a los servicios, porque son intangibles, entonces no se captan bien, las clasificaciones no son claras, hay muchos problemas para definir el lugar en donde se presta y donde se consume, etc. Entonces, cuando queremos analizar, esto es un problema, ¿sí? Aún así, hay distintas fuentes de información que podemos utilizar para poder analizar, ¿sí?, y poder elegir mercado. Lo primero que tenemos que hacer es definir criterios que nos parezcan relevantes para nuestro sector de actividad, ¿sí? Por ejemplo, la accesibilidad, desde el punto de vista geográfico, horario, idiomático, cultural, ¿sí? Analizar la demanda actual y potencial. El marco regulatorio, ¿sí? La regulación en servicios es compleja a nivel global, y analizar todos estos criterios y comparar distintos mercados, ¿sí? Yo siempre sugiero clasificar a los mercados según dos criterios. Uno, el grado atractivo que puede tener, por ejemplo, por el tamaño, por el ritmo de crecimiento, por, no sé, la innovación, y otro, por el grado de complejidad. Hay mercados que son mucho más complicados que otros. Yo recién les decía, por ejemplo, el caso de Brasil por lo regulatorio, ¿sí? Asia por el uso horario, por la diferencia cultural, ¿sí? Entonces, cada rubro tiene sus particularidades, pero hay mercados que son más simples y otros que son más complejos. Entonces, tenemos que clasificar a los mercados y concentrarnos, primero, o sea, si recién empezamos a internacionalizarnos, la prioridad de corto plazo tiene que ser aquellos que sean atractivos y simples, ¿sí? Y ponernos como prioridad de mediano y largo plazo aquellos que son muy atractivos pero más complejos, ¿sí? Y aquellos que son complicados y poco atractivos, ¿sí? Ni los miremos, no gastemos energía en eso. Una vez que
elegimos el mercado, supongamos que definimos que queríamos ir al mercado chileno. Pero bueno, hay que segmentar, ¿sí?, a los clientes de acuerdo con criterios que sean relevantes, ¿no? Entonces, no todos los clientes son iguales. Entonces, por ejemplo, los podemos segmentar según sector de actividad, según tamaño de la empresa, según región en la cual se ubican, ¿sí? Si es el consumidor, digamos, un individuo, por ejemplo, según edad, según género, nivel socioeconómico, nivel educativo, cada uno sabe qué es lo relevante en su sector. Pero esto de segmentar es fundamental, primero para definir a qué segmento queremos ir, ¿sí? Bueno, queremos ir a Chile. ¿A qué perfil de cliente en Chile apuntamos? Entonces, en función de eso, por ejemplo, queremos venderle a empresas del sector, o sea, de la minería, una empresa de ingeniería que hace servicios a la minería. Bueno, a empresas mineras de Chile, y no puede ser, bueno, empresas grandes, empresas más... las mineras en general son grandes, pero hay algunas que son más pequeñas, o que trabajan con determinado tipo de mineral, o que usan cierta tecnología, ¿sí? Entonces, enfocarse en ese rubro en particular, ¿sí? ¿Por qué es importante esto? Porque uno puede tener varios segmentos, pero a cada segmento hay que ofrecerle una propuesta de valor acorde, ¿sí? Entonces, esta segmentación nos va a permitir hacer una propuesta que permita que, acá no sé si llegaba, pero que el cliente salga corriendo a contratar, ¿sí? O sea, a buscar, a ofrecerle lo que necesita, ¿sí? Una solución a medida. Algo fundamental es, todo esto lleva tiempo y dinero, son dos cosas que en las pymes no sobran. Entonces, es importante validar antes de invertir, ¿sí? O sea, ¿qué es lo que puede hacer? Bueno, por ejemplo, contactar a posibles clientes y ver, digamos, qué feedback recibe uno en función de esto, ¿sí? A consultar a cámaras, ¿sí? A expertos locales, a explorar, por ejemplo, con las embajadas, los contactos. Yo tengo clientes que han trabajado mucho con las embajadas, que los ayudan a armar posibles reuniones virtuales, reuniones presenciales, y uno ahí va testeando y va viendo si efectivamente ese nicho que identificó es el nicho que puede estar interesado, si la propuesta que uno tiene es acorde. Entonces, siempre esto de probar con un piloto, tenemos que tener en cuenta que, o sea, la validación siempre es mucho más barata que el error. Bueno, por último, yo voy a ser un poco más breve de lo que estaba previsto, que me parece que como venimos con los tiempos, no está mal que sea un poco más breve. Hay algunos errores que hay que evitar, ¿sí? Entonces, acá les voy a crear algunos tips para cuando hagan este tipo de estudios. Primero, para los que vienen del mundo de los servicios, esto no es un error que vayan a cometer, pero muchos a veces lo que hacen es contratar gente, por ejemplo, del comercio exterior que viene del ámbito de los bienes. El mundo de los bienes es completamente distinto al de los servicios, ¿sí? Entonces, no podemos usar los mismos criterios que usamos para analizar el comercio de bienes, ¿sí? Eso se tiene que grabar. Lo primero que nos va a pasar si queremos usar un criterio de bienes, cuando vayamos a buscar datos, nos va a agarrar una depresión impresionante porque la información disponible, ¿sí?, es mucho menos que para servicios. Segundo, elegir el mercado solo por tamaño de cercanía. Tenemos que considerar muchas otras cosas, otros criterios, ¿sí? O sea, que sea grande y esté cerca, esto no es nada en contra de Brasil, no significa que sea el mercado correcto, ¿sí? Otro problema relacionado con la falta de datos es confundir la falta de datos con que no hay mercado. Y les voy a dar un ejemplo concreto. Hasta el año pasado, México tenía unos datos de comercio de servicios malísimos que indicaban que exportaba, por ejemplo, menos que Nicaragua. ¿A alguno de ustedes le parece razonable que México exporte menos que Nicaragua? Supongo que no. Bueno, eso no es porque en México no había mercado, es simplemente porque lo estaban midiendo mal o no lo estaban midiendo. Luego hicieron una reestimación, la tiraron como 15 años para atrás y ahora exportan mucho más que Argentina, lo cual es lógico pensando el tamaño de la economía, ¿sí? Otro problema importante es esto de no considerar las limitaciones de la información, ¿sí? Por eso es tan importante la validación, sobre todo porque la información que vamos a encontrar no es muy robusta, ¿sí? Otro error frecuente es
no contemplar el modo de suministro. Yo no sé si todos ustedes saben, probablemente cuando se los diga les va a parecer obvio, pero tal vez nunca lo escucharon. Cuando uno exporta un servicio lo puede hacer de distintas maneras, ¿sí? La típica que todos tienen en mente por todo lo que salió hoy es exportar a través de Internet. Pero hay otras formas de prestar servicios internacionalmente. Podemos ir personalmente a prestar un servicio, ¿sí? Piensen cuando va a Argentina a dar un concierto en otro país, cuando está viajando para prestar el servicio en el exterior, ¿sí? Ya puede ser un empleado de la empresa o un profesional independiente que lo haga. Puede venir el consumidor a consumir el servicio acá, ¿sí? Por ejemplo, alguien que viene, un estudiante de intercambio que viene a estudiar en Argentina, ¿sí? Y también lo podemos hacer abriendo una filial en el exterior, ¿sí? Todas estas formas de internacionalizarse tienen sus particularidades, requieren tipos de inversión distintos, tienen regulación diferente, ¿sí? Por ejemplo, si yo quiero ir a trabajar al exterior por un tiempo, tal vez necesito una visa. Ahora, si lo presto a través de internet, no. Si quiero abrir una filial en el exterior, voy a tener que cumplir normas sobre la regulación de inversión extranjera en nuestro país, ¿sí? Entonces, si uno no considera cuál es el modo mediante el cual va a prestar el servicio, ¿sí? O sea, puede cometer errores. Y también tiene que considerar que muchas veces estos modos son complementarios. Si, por ejemplo, vendo un servicio a través de internet y después viajo para capacitar a alguien, para que aprenda a usar el software, por ejemplo. Otro es confiar en exceso en los rankings. Hoy acá se mostraron varios rankings, de los cuales Argentina está bien parada. Obviamente nadie va a mostrar aquellos donde estamos mal parados. Bueno, ojo, no se enojen por acá. Esos rankings están buenos, pero tenemos que saber cómo están hechos. Tenemos que saber qué muestran y qué no muestran, ¿sí? Las limitaciones que tienen. Y eso, de ninguna manera que no sirve, yo los uso y los uso mucho. Pero es importante saber qué es lo que están mostrando, qué es lo que están midiendo y si algo no da bien, sobre todo, saber si realmente es relevante eso. Y tampoco confiarnos, por ejemplo, con algo que vemos del mercado destino que sale mal en ese ranking, bueno, si realmente lo que muestra es lo que nos interesa, ¿sí? Y por último, otro error muy frecuente es ignorar las diferencias regionales que existen entre países, ¿sí? Acá, por ejemplo, en Argentina, la economía del conocimiento es federal, ¿sí? Pero no es igual en todas las provincias. Hay distintos perfiles de especialización, por ejemplo, y ni hablar en otros sectores, ¿sí? Entonces, cuando uno quiere exportar a otro país, tiene que tener en cuenta a qué lugar de ese país va a ir y qué diferencias hay, por ejemplo, en el perfil productivo, en la regulación. Hay países donde son súper diferentes, por ejemplo, Estados Unidos, ¿sí? O sea, los impuestos, la normativa puede ser muy distinta en un mercado o en otro. Bueno, por último, ya con esto termino. La inserción internacional, o sea, requiere que hagamos una definición estratégica del mercado, pero eso no alcanza, ¿sí? Tenemos que elegir un segmento objetivo, analizarlo y pensar cuál es la propuesta de valor más clara para ese sector, ¿sí? El foco nos va a servir para eso, ¿sí? Podemos apuntar a varios países o a varios mercados, por supuesto, pero siempre con esta segmentación, sí, y con este diseño de la solución y la estrategia específica para cada mercado. Y por último, sí, o sea, no nos olvidemos que es necesario validar antes de invertir, ¿sí? Esto nos va a permitir ajustar a tiempo y ahorrar muchos recursos. Así que con esto los dejo. Muchísimas gracias y estoy a disposición para la pregunta. Agradecemos a Romina Gallá en esta exposición, exploración de mercados para la exportación de servicios. Los invitamos a aguardar unos instantes porque en minutos nada más vamos a continuar con la próxima.